Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026. En el conflicto ucraniano, Rusia y Ucrania han acordado una tregua local sobre la planta nuclear de Zaporilla, con el fin de poder reparar la línea de energía de respaldo, que es clave tanto para el abastecimiento eléctrico como para la estabilidad de la central. Los trabajos se han iniciado después de una intensa labor de desminado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha vuelto a afirmar que está dispuesto a reunirse con Vladimir Putin para mantener conversaciones y que hará lo que sea necesario para alcanzar un acuerdo de paz. No obstante, también ha subrayado que la cesión de ciudades como Sloviansk o Kramatorsk es una línea roja para Kiev. Asimismo, ha vuelto a pedir a Washington el suministro de armamento más avanzado con el fin de poder reforzar la defensa ucraniana frente a Rusia. Ucrania tiene la oportunidad de poner fin a la guerra con Rusia antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos en noviembre, según ha dicho también el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Anteriormente había señalado que Washington probablemente presionará tanto a Ucrania como a Rusia para que concluyan un acuerdo antes del verano, vinculando esto a la dinámica política interna de los Estados Unidos. En Oriente Próximo, el ejército israelí ha realizado varios ataques aéreos durante el fin de semana contra presuntos operativos de Hamas en la franja de Gaza, después de informes de que varios palestinos armados saliesen de un túnel del lado israelí de la línea de alto el fuego. Estados Unidos abrió el viernes su primer consulado temporal que ofrece servicios en un asentamiento de Cisjordania, concretamente en Efrat, al sur de Belén. Una nueva encuesta de Gallup revela un giro histórico en la opinión pública de los Estados Unidos respecto al conflicto entre Palestina e Israel. Por primera vez, el 41% de los estadounidenses afirma simpatizar más con los palestinos frente a un 36% que se inclina por los israelíes. Antes del ataque de Hamas de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza, el apoyo a Israel era claramente mayoritario, de un 54% frente a un 31%. El cambio es especialmente marcado entre los demócratas. El 65% simpatiza más con los palestinos y solo el 17% con Israel. Entre los independientes, el 41% se inclina por los palestinos y el 30% por los israelíes, revirtiendo tendencias previas. Aunque el 70% de los republicanos sigue mostrando mayor apoyo a Israel, esta cifra ha caído 10 puntos respecto a 2024 y está marcando su nivel más bajo desde 2004. El factor generacional es clave, ya que por primera vez desde 2001, la mayoría de los jóvenes entre 18 y 34 años simpatiza más con los palestinos. Además, entre los mayores de 55 años, el respaldo a Israel cae por debajo del 50% por primera vez desde 2005, consolidando un cambio profundo en la sociedad norteamericana. El ejército israelí ha anunciado que ha reforzado con un aumento significativo de soldados y vehículos todas las unidades desplegadas en el frente norte, en las fronteras con el Líbano y Siria. El Daesh ha reclamado la autoría del asesinato de un policía del régimen sirio cerca del aeropuerto de Alepo. En otro posible ataque del Daesh, un IED detonó en un edificio de seguridad de Ayash, cerca de la ciudad de Deir ez-Zor, al este de Siria, aunque no se ha informado en este último de víctimas mortales. En lo que es la noticia del fin de semana, la crisis entre Estados Unidos, Israel e Irán ha entrado en una fase de confrontación directa que ha superado con claridad los patrones habituales de disuasión indirecta y guerra en la sombra que habían caracterizado las relaciones entre estos actores durante décadas, salvando los últimos ataques del verano. La secuencia de acontecimientos de las últimas horas ha confirmado una ruptura del statu quo estratégico en Oriente Próximo, con implicaciones de todo tipo. La ofensiva inicial se ha articulado en torno a una campaña aérea de gran magnitud. Israel activó primero la operación denominada Rugido del León, mientras que Washington anunció su participación bajo el nombre de Furia Épica. Según fuentes militares israelíes, más de 200 aeronaves participan en ataques coordinados contra centenares de objetivos vinculados a infraestructuras de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea avanzados, instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y centros de mando en Teherán durante las primeras horas del conflicto. Estados Unidos confirmó el empleo de bombarderos furtivos y misiles de crucero lanzados desde plataformas navales en el Golfo Pérsico. El objetivo declarado fue degradar de forma sustancial la capacidad ofensiva iraní y limitar su potencial de respuesta inmediata. El punto de mayor impacto político y simbólico ha sido la confirmación de la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, anunciada por medios estatales iraníes y posteriormente ratificada por el presidente estadounidense Donald Trump. Junto a él habrían fallecido altos mandos militares y figuras centrales del aparato de seguridad iraní. Teherán ha decretado 40 días de luto nacional y ha activado un mecanismo provisional de dirección política y religiosa, mientras el discurso oficial apela a la resistencia y a la continuidad del sistema establecido después de la Revolución Islámica de 1979. La desaparición simultánea de buena parte de la cúpula dirigente representa el golpe estructural más severo sufrido por la República Islámica en su historia contemporánea.
La reacción iraní fue rápida y orientada a la regionalización del conflicto. Se han lanzado oleadas de misiles balísticos, misiles de crucero y drones contra territorio israelí y contra posiciones vinculadas a Estados Unidos en distintos puntos del Golfo Pérsico. Se han registrado impactos y explosiones en diversas áreas de Israel, así como intentos de ataque contra instalaciones en Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait y Qatar. Las bases estadounidenses en Irak y Jordania también fueron objeto de acciones hostiles. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció una nueva fase de su campaña, enmarcada en una narrativa de represalia estratégica. La confrontación dejó de ser bilateral para convertirse en un escenario de guerra regional con una geometría muy variable. Uno de los vectores más sensibles de la crisis es el estrecho de Hormuz. Las advertencias emitidas por fuerzas iraníes y los incidentes reportados en la zona han elevado el nivel de alerta entre navieras internacionales y operadores energéticos. La paralización parcial del tráfico marítimo y la acumulación de buques en espera han revivado el temor a una disrupción significativa del suministro global de petróleo y gas. Dado que una parte sustancial del comercio energético mundial transita por este corredor, cualquier alteración sostenida podría tener efectos inmediatos sobre los precios y la estabilidad macroeconómica internacionales. En el plano diplomático, las reacciones han evidenciado fracturas y alineamientos. Países del Golfo Pérsico como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos han condenado los ataques iraníes contra su territorio y han recalcado su derecho a responder, mientras que otros como Bahrein solamente han denunciado daños en áreas residenciales. Desde Europa, el Reino Unido ha confirmado una implicación de carácter defensivo y distintas capitales europeas han pedido contención a ambos bandos. El presidente ruso Vladimir Putin ha calificado la eliminación del líder iraní como un acto de extrema gravedad, enmarcándolo en una crítica mucho más amplia a la política occidental en la región. Las posiciones reflejan un sistema internacional muy dividido ante el uso de la fuerza y sus consecuencias. En el interior de Irán, el escenario combina movilización, tensión y control informativo. Se han registrado concentraciones multitudinarias en apoyo al sistema, mientras otras imágenes muestran celebraciones aisladas y señales de fractura social. El gobierno ha impuesto restricciones severas a Internet y ha reforzado la retórica religiosa y nacionalista. La incógnita central es si la presión externa consolidará la cohesión interna del régimen o si por el contrario acelerará las dinámicas de inestabilidad política dentro de la sociedad persa. Desde el punto de vista militar, Israel afirmó haber alcanzado superioridad aérea sobre amplias zonas del espacio iraní, mientras Estados Unidos ha incrementado su presencia naval y aérea en el teatro de operaciones. La posibilidad de operaciones sostenidas durante semanas ha sido contemplada por fuentes estadounidenses, aunque Washington también mantiene abierta la puerta a una eventual negociación si se cumplen determinadas condiciones. El propio Donald Trump ha señalado que podría enviar un segundo portaaviones a la región si las conversaciones fracasan, subrayando que no han tomado una decisión definitiva sobre una escalada adicional. En conjunto, la crisis actual no solo redefine el equilibrio de poder en Oriente Próximo, sino que introduce un riesgo sistémico para la seguridad energética global y para la arquitectura de alianzas regionales. La muerte del líder supremo iraní no ha producido un colapso inmediato del sistema, sino una expansión del conflicto hacia múltiples frentes. Las próximas jornadas serán determinantes para establecer si la confrontación deriva hacia una guerra regional prolongada o si las partes, tras el choque inicial, optan por una fórmula de contención negociada bajo condiciones radicalmente distintas a las existentes hasta ahora. En Europa, el ejército belga, con el apoyo de Francia, ha abordado un petrolero perteneciente a la flota en la sombra rusa y lo ha escoltado hacia el puerto de Zeebrugge, en Bélgica. En Estados Unidos, durante una declaración de Donald Trump el viernes, se ha dicho que la adquisición amistosa de Cuba es una posibilidad que estaría sobre la mesa. En Asia, la tensión entre Pakistán y Afganistán ha escalado hasta convertirse, según el ministro de Defensa pakistaní, en una guerra abierta. Y es que durante el fin de semana, Islamabad ha acusado a Kabul de actuar bajo influencia india y afirma haber causado 133 muertos y 200 heridos entre las fuerzas afganas. Por su parte, el portavoz militar pakistaní aseguró que su ejército destruyó 73 posiciones a lo largo de la frontera, ha tomado el control de 18 y ha confirmado la muerte de 12 soldados propios, defendiendo que actuaron en legítima defensa. Desde Kabul, el gobierno del denominado Emirato Islámico de Afganistán sostiene que sus fuerzas están respondiendo a ataques previos pakistaníes y acusa a Islamabad de violar su espacio aéreo y bombardear a civiles. Aunque niega haber agredido a otros países, insiste en que actúa bajo el derecho de la legítima defensa y mantiene un llamamiento formal al diálogo. Sobre el terreno, ambas partes han informado de bombardeos, combates fronterizos y captura de combatientes. Los talibanes han difundido imágenes de ataques con drones contra bases pakistaníes, incluyendo supuestos objetivos cercanos a Islamabad.
Por otro lado, el comandante talibán tayiko Abdul Hamid Khorasani declaró en Tolo News que frente al arsenal nuclear pakistaní cuenta con batallones de terroristas suicidas. Poco después han aparecido imágenes de este hombre siendo abatido por las fuerzas pakistaníes. Mientras tanto, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos ha expresado el respaldo de Washington al derecho de Pakistán a defenderse contra los ataques talibanes. El domingo han continuado los bombardeos y los talibanes han vuelto a mostrar imágenes del uso de drones en territorio pakistaní, confirmando la prolongación de las hostilidades. En África, Guinea ha liberado el viernes a 16 agentes de seguridad de la vecina Sierra Leona, que fueron arrestados al principio de esta semana. Dos fosas comunes que contienen al menos 172 cadáveres han sido encontradas en la ciudad de Uvira, en el este de la República Democrática del Congo, después de la retirada del grupo rebelde M23, según ha dicho un alto funcionario del gobierno congoleño. En Mali, los Estados Unidos han levantado las sanciones contra 3 altos funcionarios por su relación con el grupo mercenario ruso Wagner. En la lista se encuentran el ministro de Defensa, Sadio Kamara, y los altos mandos militares Aluboy Diarra y Adama Bagayoko. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.